¿Qué onda, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Emparrillados en una nueva emisión, en un nuevo programa en el que cada vez avanza el tiempo y cada vez estamos cerca del kickoff, aunque faltan un poquito más de 100 días, ¿verdad? Porque esta semana se dio a conocer el calendario de la NFL, de los partidos, del kickoff. Entonces hay partidos que digo, ok, este partido se ve bueno, y otros digo, ¿por qué pusieron este partido en prime time? Hay muchas preguntas de decir, ¿por qué no? O sea, pero todo lo hace bien la NFL. Ahora, armar el calendario para la siguiente temporada no es cosa fácil de que, pues pongo este en prime time o pongo a estos. No, no, no. Primero, tienes que saber si el estadio para ese día estará disponible, porque el estadio no solo es para el fútbol, es para el concierto, otros eventos de beneficencia, en especial conciertos, ¿no? Y entonces tienes que hacer una logística para que todo cuadre bien y todo esté a tiempo, se pueda hacer cambio de cancha, etcétera. Por ejemplo, yo lo que he visto y me impresiona cómo hacen este cambio de equipos, por ejemplo, son los estadios tanto de Los Ángeles y el de Nueva York, el MetLife Stadium, que cuando yo veo cómo cambian todo en una semana exactamente, que cómo se ve, por ejemplo, el MetLife Stadium lo vi, como si hay partido el jueves de los Giants, para el domingo ya hay de los Jets, ¿no? O sea, en ese mismo fin de semana o hasta de un día al otro, cómo se cambia todo, toda la decoración, todo lo que dice, si dice los Jets, cambiarlo a los Giants, o sea, es espectacular, ¿no? Y eso es lo que admiro, o sea, estos dos estadios que juegan dos equipos, entonces es espectacular lo que, si lo vi en un video, lo vi en un video de la NFL, cómo todos se organizan en la noche, hasta en las tiendas le dan la vuelta a los aparadores para que si hay jerseys de los y gorras de los Giants, le dan la vuelta y ahí están las de los Jets, o sea, es increíble lo que hace, ¿no? Entonces, toda esta logística, todo este manejo de tiempos, pues es realmente grandioso y es digno de admirar, ¿no? Porque no dices, no cualquiera lo hace y hay veces que nos ganan las prisas y decimos, ay, ya rápido y todo, entonces se ve que lo hacen con calma, pero eso sí, con mucha cautela. Pero bueno, queridos amigos, pues vamos a empezar con las últimas noticias, que vaya que dio mucho de qué hablar. Justamente terminando el capítulo de la semana pasada en sábado, en el Día de las Madres, pues Derek Carr que anuncia su retiro de la NFL. No lo veía venir. Yo pensé que Derek Carr todavía se iba a echar otra temporada con los Santos de Nueva Orleans, pero no fue así. O sea, sí, ahora sí que nos sorprendió en la madre Derek Carr por esta noticia que nos da. Pero recordemos que el equipo informó que Carr sufrió un desgarro del labrum y una lesión degenerativa del manguito rotador en el hombro derecho. Uy, esa también me ha dolido el famoso manguito rotador, que es lo que hace que lances y hagas movimientos circulatorios cuando uno hace ejercicio. Entonces, sí que es una gran molestia y un dolor horrible. Imagínate, para Derek Carr, que es coreback, lanza, no me imagino cómo le duele el manguito rotador. Esta lesión se le fue detectada a finales de marzo del año pasado, después de que Carr se intensificaran sus lanzamientos para prepararse para la siguiente temporada. El equipo indicó que Carr no había lanzado significativamente desde que se fracturó la mano que no usa para lanzar durante el partido contra los Giants en diciembre del año pasado. Según el equipo, la cirugía era una opción, pero eso habría puesto en peligro la temporada 2025 y Carr decidió retirarse. Tras reflexionar, orar y conversar con su esposa, Heather ha decidido retirarme de la NFL, de la National Football League, dijo Carr. En un comunicado emitido por el equipo, durante más de 11 años hemos sido increíblemente bendecidos y esta experiencia nos llena de gratitud y habilidad. Es difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar nuestro agradecimiento a todos los compañeros, entrenadores, directiva, propietarios, directivos y especialmente a la afición que hicieran de este viaje algo tan especial. Su apoyo incondicional ha significado mucho para nosotros. Carr, seleccionado en la segunda ronda del draft de 2014 por los Oakland Raiders en aquel entonces, se retira tras 11 temporadas. Pasó las primeras 9 de su carrera con los Raiders antes de firmar un contrato de 4 años por hasta $150 millones con los Saints durante la agencia libre del 2023.
Carr fue titular en 169 partidos para dos equipos y termina con un récord de 77-92 como titular. Completó el 61.5 de sus pases para 4.245 yardas, 257 touchdowns y 112 intercepciones. La plantilla de mariscal de campo de los Saints ahora está compuesta por Tyler Shogun, seleccionado en la segunda ronda del draft 2025, Spencer Rattler, seleccionado en la quinta ronda del draft 2024, y Jack Haener, seleccionado en la cuarta ronda del draft 2023. La noticia de la lesión de Carr se hizo pública a principios de abril, aunque ambas partes han mantenido un silencio casi absoluto durante el último mes. Antes del draft, los Saints dijeron que esperaban una aclaración sobre la situación de las primeras declaraciones públicas de Carr. Se produjeron a finales de abril, cuando declaró que tenía una lesión en el hombro y descartó las especulaciones al respecto. Carr afirmó que él y el equipo estuvieron en constante comunicación sobre la lesión. Miren, la verdad yo recuerdo mucho a Derek Carr más con los Raiders que con los Saints. Y recuerdo justamente esa temporada de 2016 de los Raiders, en la que pues también pintaba, decía que pintaba para ser el MVP de la temporada 2016. Pero recordemos que en esa temporada, en los últimos partidos, creo que si no mal recuerdo fue el 24 de diciembre, yo me acuerdo perfectamente porque estábamos justo así haciendo preparativos para la cena de Navidad, porque fue en sábado esa vez, el 24 o 25 de diciembre, fue un día de Navidad, eso sí se los puedo asegurar. Y entonces están jugando los Raiders y de repente, oh my God, Derek Carr sale lesionado porque se rompió la pierna en una jugada que quiso hacer personalmente y simplemente se fue adiós a la campaña por completo de 2016. Iban a entrar, o sea, ya tenían el pase a playoffs los Raiders y ahí entró el suplente, no recuerdo quién fue el suplente, y recuerdo que exactamente que esa misma temporada de 2016 Derek Carr vino a jugar en México en el partido de Raiders contra Texans. Exactamente ese partido donde le lanzan el láser a Brock Osweiler, que en ese tiempo era quarterback de los Houston Texans, y de un partidazo Carr ganó y todo, y pues sí pintaba decían que hasta podía llegar al Super Bowl a los Raiders, que muchos especulaban o muchos querían, fans de ya muchos años de los Raiders y fans de los Cowboys, decían que querían el Super Bowl que fuera Raiders Cowboys de aquel entonces, que nunca se había dado ese Super Bowl y que posiblemente podía pintar para que ese fuera el Super Bowl, pero no fue así. No fue así porque en el Wild Card pues lo eliminan a los Raiders y se acabó la campaña y ahí vino una serie de malas temporadas para los Raiders. Después vino la de 2017 que regresó a México a jugar con los Patriots y ahí fue una paliza de 33-8 que yo estuve presente y sí vi muy mal esa vez ya a Derek Carr, lo vi en vivo y a todo color. Y bueno, pues es que es el fin. Llegó después otra vez a la postemporada en 2022 y fue eliminado igual en Wild Card. Yo creo que fue el único partido que ha jugado Derek Carr de playoffs. De ahí no jugó nada, simplemente el otro fue porque estaba lesionado. Y lo eliminan los Bengals con Joe Burrow, que fue el año en que Joe Burrow llegó al Super Bowl. Y eso fue todo. Esa ya fue toda la carrera de Carr, ¿no? Después se fue a los Saints, como dijimos, y en los Saints en serio no hizo nada, hizo más con los Raiders, obviamente. Y desgraciadamente así termina la carrera de Derek Carr, con una lesión. Que es cosa de que a mí no me gusta ver no me gusta ver en la NFL. Que te retires por una lesión que termina con tu carrera. Sí, a todos nos gustaría que todos se fueran retirados como Tom Brady, pero el hecho no es así, no es así, y hoy pues le damos las gracias a Derek Carr por grandes partidos que nos dio a muchos fanáticos de los Raiders, que los hizo que se emocionaran, que les hizo que los ilusionara con llegar nuevamente al partido grande. Y bueno, pues también hablando de los Raiders, queridos amigos, pues joder, esto será cine. En Emparrillado subimos uno de los primeros vistazos al actor Nicolas Cage, personificado como John Madden, y Christian Bale como Al Davis.
En el set de la próxima película de Madden, la producción está actualmente en marcha. La película sigue el notable viaje de Madden desde su asociación ganadora del Super Bowl con Al Davis y los Raiders hasta crear Madden NFL y convertirse en una de las voces más icónicas en la historia del fútbol. David O. Russell está dirigiendo la película, que también está protagonizada por John Mulaney como Trip Hawkins, Catherine Hahn como Virginia Madden y Sienna Miller como Carol Davis. Miren, la verdad es que se ve que es un peliculón porque en cuanto vi la imagen, o sea, tanto Nicolas Cage como este Christian Bale están exactamente idénticos al personaje. Se nota que Nicolas Cage aumentó un poquito de peso para interpretar a John Madden. Y Christian Bale, bueno, que es Batman, ha hecho muchas películas Christian Bale, pero Christian Bale, una de sus facetas como actor es que él se transforma en el personaje, o sea, no se parece, o sea, sí te la crees, ¿no? Cuando hizo esta película del vicepresidente que interpretó a Dick Cheney, el ex vicepresidente, durante la gestión de George Bush. Y entonces ahí dices, sube de peso, baja de peso. En Escándalo Americano también subió de peso, que ni se parece a Christian Bale. En Batman está mamadísimo. En El Maquinista está flaquísimo. En El Peleador igual perdió peso, hasta pesar creo que hasta 40 kilos. En la del Maquinista, que ahí está hecho un esqueleto. Y también luego lo vimos en Thor, lo hemos visto en Ford contra Ferrari. O sea, Christian Bale es un gran actorazo, en serio. Es un actorazo. Y ahorita personificado como Al Davis se nota que esa película puede llegar a las nominaciones de los próximos premios Oscar. No sé si para este o los que siguen, del 2026 o 2027, uno de esos dos. Y la verdad sí se antoja. Se ve que va a ser un peliculón. Además que también está protagonizada por Catherine Hahn, que la hemos visto en el MCU como Agatha, que salió igual en WandaVision, salió también en la de Walter Mitty y otras películas, que bueno, ya está más personificada como Agatha, ¿no? Agatha en todas partes. Y Sienna Miller que también ha salido en la película del francotirador, ha hecho buenas películas también. Y bueno, y luego dirigida por David O. Russell, que David O. Russell dirigió Silver Linings Playbook, que ya hicimos esa charla de esa película con nuestro invitado Roberto, el presidente, ahora su majestad Eagle, que le mandamos saludos. Y si no han visto esa charla, que nos echamos un buen análisis de esa película y platicamos de la cinta, en serio, véanlo, está en nuestro canal de YouTube, se los recomiendo mucho. Y pues bueno, pues a esperar hasta que salga la película de John Madden, que se ve que será cine. Y en otras noticias de Nueva Orleans, hablando pues también una noticia de última hora fue que los Saints adquirieron al quarterback de Iowa State, Hunter Deckers, tras la salida de Derek Carr. Es una posición en la que ponen a los Saints, quién será el quarterback, al igual que los Browns, teniendo 5, que yo, para mi opinión, es que los Saints echen a perder o se despidan de la temporada 2025 para ir armando un buen plan e ir por Arch Manning. El quarterback es sobrino de Peyton e Eli y nieto de Arch Manning, que podría estar llegando al equipo de su abuelo, que fue toda la vida. Archie Manning fue de los Saints. Y pues él está ahorita todavía en su último año de colegial con los Longhorns de Texans. Pero veremos qué pasa con los Saints, si se van por Hunter Deckers o por el otro quarterback de la Universidad de Louisville, por este Tyler Shogun. Y este es un breaking news. Brock Purdy acuerda con los 49ers por 5 años y varios millones de dólares. En el momento en el que Brock Purdy asumió su mariscal de campo titular en 2022 con los 49ers, le han dicho a cualquiera que lo escuche que no solo es un mariscal de campo del presente, sino también del futuro. El viernes los 49ers le dieron un paso importante en sus palabras al finalizar un contrato por 5 años y 265 millones de dólares, que incluye 181 millones de dinero garantizado según informes de Adam Schefter de ESPN. En las reuniones de la liga en Florida, el gerente general John Lynch dejó claro que creía que un acuerdo estaba a la vista. Creo que vamos a cerrar el acuerdo, comentó Lynch el 31 de marzo. Esto es lo que creo y lo dejaremos así. A partir de ahí, Brock Purdy se presentó para el inicio del programa de la temporada baja en abril,
una señal de que las cosas encaminan bien hacia un acuerdo durante la semana del draft de la NFL. Lynch afirmó que hubo conversaciones sustanciales que encaminaron las cosas en la buena dirección. Bueno, esto sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, de que le iban a hacer una extensión de contrato a Brock Purdy, y es una gran idea porque simplemente con el desastre que tuvieron con este Trey Lance y quién iba a ser su quarterback, y que por suerte les creyó Brock Purdy siendo Mr. Irrelevant como el último pick del draft de aquel 2022. Entonces es una buena idea retenerlo, pero hay que darle más armas a la ofensiva para que Purdy pueda seguir haciendo, y hay que cubrirlo, hay que protegerlo más, y siento que Purdy puede volver a llevar a los 49ers a la victoria. Y pues bueno, queridos amigos, hasta aquí las noticias. Y ahora vamos especialmente con lo que truje Chencha, con la especialidad de esto, que es el calendario oficial de la NFL para la campaña 2025. En serio que es espectacular, porque ahí te digo, hay duelos que en serio se antojan, y hay otros que dices, ok. Miren, vamos a empezar, amigos, con lo que va a haber en prime time. En el prime time, para empezar, el kickoff, como la mayoría sabe, todos los que somos fanáticos de la NFL lo sabemos, pues abre el equipo campeón del Super Bowl, en este caso los Eagles. Los Eagles van a abrir la campaña en el Lincoln Financial, van a develar su banner, y será el próximo jueves 4 de septiembre. Hay que checar muy bien la hora, porque recuérdense que desde que ya no cambiamos horario, pues puede ser quizá a las 6 o a las 7, pero lo más probable es que sea a las 6:20 de la tarde, tiempo Ciudad de México. Irán con los Cowboys. Yo ya lo dije en un TikTok que subí a las redes, en un video, en el que yo dije que para mí, con corazón de águila que tengo, pues sí me da mucha felicidad, o sí se me antoja el partido, porque les vamos a restregar a los Cowboys que somos los campeones. O sea, eso nunca lo pudimos vivir. La vez pasada fue el Eagles contra Falcons, porque venía ese partido que fue cardíaco en la serie divisional, y luego fue el kickoff de la siguiente campaña de 2018, en el que también estuvo idéntico ese partido divisional, que los Eagles ganaron 18-12 frente a los Falcons, y entonces fue una repetición de lo que se vivió la campaña pasada en los playoffs. Pero ahora muchos dicen, es que los Cowboys no pelean, los Cowboys es un equipo o sea, X, ¿no? Para mí sí me gusta, a mí sí me gusta cómo se va a abrir la temporada, porque yo siento que los Eagles le van a dar una santa paliza, por no decir putiza, ¿verdad? Pero bueno, a los Cowboys. Los Cowboys que en serio empiezan una nueva era. Una nueva era con un nuevo entrenador que es Brian Schottenheimer. Veremos si le aprendió algo a Mike McCarthy, que yo siempre lo dije, Mike McCarthy nunca fue el problema en Dallas, el problema es Dak Prescott, y lo va a seguir siendo hasta que su dueño se dé cuenta. Yo no sé cuánto dinero más va a perder Jerry Jones con esta necedad, pensando de que Dak Prescott lo va a llevar al Super Bowl. Para nada. Este año van a ser el 30 aniversario de que los Cowboys no llegan ni a una final de conferencia, mucho menos al Super Bowl. Entonces, Filadelfia siento que va a ser una paliza, porque querían ver un partido que fuera, pues, al tú por tú, o sea, que estuviera parejo, ¿no? Entonces, muchos creen que va a ser un juego disparejo, en el que Filadelfia puede que se lleve, pues, la victoria, pero veremos qué sucede de aquí al 4 de septiembre, ¿no? Después, otros dos juegos que se confirmaron, hablando igual de Filadelfia, que va a tener partido. Es más, yo pensaba que el juego del kickoff iba a ser Washington-Filadelfia, rivales divisionales, fue la final de conferencia, por lo menos muchos pensaban eso, pero no. O también contra Kansas City, que Filadelfia va a ir contra Kansas City, pero no. Entonces, juego de Filadelfia y Washington va a ser el primero, porque esto es lo que a mí no me gusta, pero ahorita lo vamos a analizar a fondo. Va a ser en la semana 16, el sábado 20 de diciembre, y ese mismo día también se confirmó el Packers contra Bears, igual rivalidad divisional espectacular, pero
siento que ya es muy lejano, ¿no? Ya casi a final de la campaña. Luego en la semana 13, para el juego de Black Friday, el viernes 28 de noviembre, se enfrentarán los Bears y los Eagles. También siento que puede ser un juego un poco disparejo, porque pues veremos cómo son los Bears ahora de la mano de su nuevo entrenador, Ben Johnson, que fue el ex coordinador ofensivo de los Lions. Veremos qué tal Ben Johnson hace la chamba con los Bears. Después, los partidos internacionales. Primero, el de Madrid se dio a conocer que será el próximo 16 de noviembre en el Santiago Bernabéu, que será entre Washington y Miami. Me gusta este partido, puede ser algo competitivo, pero todo depende de cómo esté Tua Tagovailoa de salud. Ya a veces está conmocionado, o sea, siempre sabemos cómo sucede el rollo con Miami. Después también el primer partido en Dublín, que será el próximo 28 de septiembre entre los Steelers y los Vikings. También siento que va a ser un partido competitivo, un partido espectacular. Después tendremos el Falcons contra Colts. Ese va a ser el 9 de noviembre de 2025 en el estadio de Berlín Olymp Stadium. El próximo 9 de noviembre. Ese partido siento que, o sea, pobres alemanes, o sea, yo siento que los Falcons ahí van poco a poco como que empezando nuevamente a agarrar ritmo, como lo tuvieron en 2016, casi ya 10 años, pero, híjole, pobres alemanes, en serio, siguen pagando los platos rotos de la Segunda Guerra Mundial, porque en serio les dan partidos de flojera, o sea, el año pasado les llevaron a los Giants y Panthers, o sea, eso sí es una grosería. Yo sinceramente no pagaba por ver un Giants contra Panthers. La verdad es que no, o sea, sí es una grosería. Todo es culpa del Führer, que los otros no tienen la culpa. En serio, debería, yo siento que debería, y también para nosotros, ¿no? Como fanáticos, que aunque no vayamos a Alemania a ver el partido, pero nos desmañanamos por verlo, nos paramos temprano, a las 8:30 de la mañana, tenemos que estar despiertos para ver el partido. O sea, por lo menos darle un partido interesante, un partido competitivo, un partido de equipos que dices, ay, güey, pues, fíjense, el primer partido que creo que hubo en Berlín, creo que fue bueno, el de Kansas City contra Miami, ese estuvo todavía bueno, pero en serio, no nos hagan, yo creo que sería buena idea todavía irse a dormir, ¿no? No verlo, porque en serio, la desmañanada sí pesan, oigan. Pero en fin, veremos qué pasa, ¿no? También ya tenemos confirmados los partidos para Navidad. Y tendremos triple cartelera el 25 de diciembre, jueves 25. Como es jueves, va a haber triple cartelera. Y a partir de las 12 del día, se van a enfrentar Cowboys y Commanders. Juegazo también. Rivalidad divisional. Son puros de rivales divisionales, ¿eh? Porque después al terminar ese, a las 3:30 seguiría Lions de Detroit contra Vikingos de Minnesota. Y en la noche sería Broncos Chiefs. O sea, la NFL ya le está robando el mercado a la NBA. LeBron James le preguntaron, oye, pues ¿cómo ves de que la NFL? Dijo, sí, amo la NFL, pero Navidad le pertenece a la NBA. Y simplemente con ver los números del año pasado de rating, pues la NFL le ganó a la NBA, ya le hemos platicado. Y no manches, o sea, el mercado de la NFL es más potente que el de la NBA. Y probablemente, como ya casi es final de campaña, pues tendrá más vistas estos partidos, ¿verdad? Después, también ya están anunciados los partidos de acción de gracias. El primero, pues como siempre, los Lions y los Cowboys juegan en Día de Gracias. Pero va a ser Lions contra Packers, de rivalidad divisional, perfecto. Después, Cowboys contra Chiefs. Los Chiefs irán al AT&T Stadium a ver a Dak Prescott. Y los Chiefs, ver a los Chiefs, uff, en Thanksgiving, ¿qué más podemos pedir? Y luego una rivalidad divisional también en la noche. Bengals contra Ravens. No, en serio, qué juegazos de Thanksgiving nos esperan.
Yo ya espero con ansias verlos, ¿eh? Y de una vez vayan pidiendo permiso en sus trabajos, en las escuelas, de que el Día de Acción de Gracias y también por ahí el Black Friday, ya, pues es para quedarse en casa a ver los juegos de Acción de Gracias y de Black Friday. Uno debería ir a pedir permiso, ¿verdad? Y ahora, queridos amigos, ¿cómo va a estar el Thursday Night Football de esta campaña? Bueno, el primero es el de Eagles contra Cowboys como kickoff. Semana 2, el 11 de septiembre, sería el Commanders contra Packers. Semana 3, el 18 de septiembre, Bills contra Dolphins. Semana 4, 25 de septiembre, Cardinals contra Seahawks. Semana 5, 2 de octubre, no se olvida. El Rams contra 49ers. Semana 6, 9 de octubre, Giants contra Eagles. Semana 7, octubre 16, Bengals contra Steelers. Semana 8, octubre 23, Chargers contra Vikings. 30 de octubre, casi para Halloween. Semana 9, Ravens contra Dolphins. Semana 10, 6 de noviembre, Raiders contra Broncos. Semana 11, 13 de noviembre, Jets contra Patriots. Semana 12, 20 de noviembre, Bills contra Texans. Semana 14, porque ahí recuerden que es los de Thanksgiving, se saltan uno. Estos son el calendario de Prime. En la semana 14, el 4 de diciembre, se van a enfrentar Lions y Cowboys, justamente los dos equipos que son los hosts en Thanksgiving. Semana 15, 11 de diciembre, Falcons contra Buccaneers. Semana 16, 18 de diciembre, Rams contra Seahawks. Y semana 17, el 25 de diciembre, Broncos Chiefs. Vámonos con el Sunday Night Football, porque el Sunday Night también es espectacular lo que vamos a ver. En la semana 1, Bills contra Ravens, o sea, desde ahí dices, órale. Recordemos que estos dos se vieron las caras en los playoffs y los Bills se llevaron la victoria para pasar a la final de conferencia. Semana 2, Falcons contra Vikings. Ok, podría ser un duelo que se pueden dar al tú por tú, porque ahora sí ya va a jugar J.J. McCarthy con los Vikings, que se perdió toda la campaña pasada por una lesión. Semana 3, Chiefs contra Giants. Aquí no. Aquí, ¿por qué nos ponen eso? ¿Por qué ponen a los Giants? Los Giants no deberían tener ningún juego de prime time, en serio, por el amor de Dios. Pero veremos qué tal con Russell Wilson. Por lo menos yo recuerdo que en la de 2023, los Giants en prime time nada más porque porque llegaron a playoffs la temporada pasada. Y la segunda fue un desastre. Y nos teníamos que chutar esos partidos de los Giants en prime time, en serio. Ya después creo que al final los cambiaron porque ya no podíamos más con ese sufrimiento de ver a los Giants en prime time. Y ahora que es con Russell Wilson, pues siento que la cosa va a estar igual o peor. Entonces, no me gusta que los Giants estén en prime time. Y más contra los Chiefs que le van a poner un baile. O sea, desde aquí no me gusta ese partido para prime time, para Sunday Night Football. Semana 4, Cowboys contra Packers. Ok, me gusta porque ha habido buenas rivalidades y buenos duelos entre Packers y Cowboys. Semana 5, Bills y Patriots. La verdad, siento que va a ser un poquito disparejo, pero es rivalidad divisional, entonces más o menos, ¿eh? No creen que, uy, cómo me emociona este. El de la semana 6, claro que sí, por supuesto. Lo que pudo haber sido el Super Bowl, pero no fue así. Lions contra Chiefs, o sea, partidazo que sí no se puede perder en Sunday Night Football. Semana 7, Falcons contra 49ers. Más o menos, ¿eh? Los Falcons también no se merecen tanto el prime time, lo digo con todo respeto. Se lo merecían más los Eagles, pero bueno. Porque en Sunday Night Football los Eagles tienen un solo duelo en Sunday Night Football. Y por lo menos se merecía dos. Entonces el de semana 7 pues está muy... o sea, también podría ser qué tal vengan los 49ers esta campaña, que han perdido mucho talento para el 2025 y los Falcons que a lo mejor van ascendiendo, aunque se podrían dar al tú por tú, pero bueno, veremos qué pasa. Semana 8, Packers y Steelers. No, tampoco. Los Packers sí son buen equipo,
Pero los Steelers no. No, en serio, los Steelers no. Tampoco se merecen dos pinches juegos de Sunday Night Football. Entonces, el Sunday Night Football no me está gustando mucho lo que hicieron. Pero, como dije, todo es de logística, etcétera. Pero, no. Poner dos veces a los Steelers, no. Después, semana 9, Commanders contra Seahawks. Tampoco. Los Commanders sí son un equipo competitivo, pero los Seahawks no. Los Seahawks no, también siento que va a ser un equipo que le va a ir mal. Y pueden ser los Saints o los Seahawks los que vayan por Arch Manning. Eso se los puedo decir. Después semana 10, Steelers contra Chargers. Tampoco. Bueno, más o menos. Pero aquí por los Chargers que pues como que juegan bien a veces les dan palizas. Veremos si ya podemos ver unos Chargers ya competitivos. Ya es la segunda temporada de James Harbaugh en los Chargers. Entonces veremos qué tal. Pero con los, con los Steelers, no, en serio, ya. Los Steelers que quién sabe si el pinche Aaron Rodgers les diga que sí o les diga que no. Semana 11, este sí, por supuesto, este sí. Lions contra Eagles, el sembrado uno y el sembrado 2 de los playoffs de la campaña pasada. Este por supuesto que sí es imperdible en partido de Sunday Night Football. Semana 12 también me gusta. El Commanders contra Rams, también fueron equipos, perdón, de playoff. Por supuesto que sí. Semana 14, Chiefs contra Texans, también aquí es imperdible, porque fueron equipos que igual se enfrentaron en la serie divisional la temporada pasada. Semana 15, Vikings contra Cowboys. Más o menos, ha habido buenos duelos entre Vikings y los Cowboys, pero sí es un partido que puede dar un buen show. Semana 16, Bengals contra Dolphins. Ok, también me gusta, sí. Semana 17, Bears contra 49ers. Más o menos, más o menos. Y semana 18 aún no se decide, porque siempre deciden el partido con el que esté al borde del límite, como lo fue la campaña pasada entre Lions y Vikings, que el que ganara se iba al primer lugar de la división y el que perdiera se iba a ir hasta al quinto sembrado. Entonces, partidos así que estén al borde del asiento, pues va a ser confirmado ya hasta casi final de temporada para la semana 18. Y como diría el buen John Sutcliffe, aquí están los partidos de Monday Night Football para esta campaña 2025. Y en la semana 1 se van a enfrentar los Bears y los Vikings. Ok, es duelo divisional, me late. En la semana 2 hay doble cartelera: Buccaneers contra Texans y Chargers contra Raiders. Más o menos, ok, sí están interesantes los dos duelos. Sí, es de ver a ambos. Lo que no me gusta es que haya doble cartelera en Monday Night Football. ¿Por qué? Porque tienes que estarle cambiando y si te picas en uno ya no sabes qué pasó en el otro. O sea, no me gusta la doble cartelera de Monday Night Football. Yo lo que haría es un Red Zone, si es que va a haber doble cartelera de Monday Night Football, un Red Zone para ver los dos así, que pasa una cosa, pum, te cambia uno, pum, te cambia el otro. A mí Red Zone me encanta, es lo mejor que hay para ver los partidos de la NFL. Después en semana 3, Ravens y Lions, o igual partido que no se pueden perder, por Monday Night Football, ESPN. Semana 4 igual, doble cartelera, Jets contra Dolphins y Bengals contra Broncos. El Bengals contra Broncos, ese sí es imperdible. Después del juegazo que tuvimos la campaña pasada en que estaban dando al tú por tú Bo Nix y Joe Burrow. Y yo seguiría más el Bengals contra Broncos que el Jets contra Dolphins. Que bueno, los Jets también siento que es un equipo que va a estar en el suelo la próxima campaña. Después, semana 5, Chiefs contra Jaguars. Bueno, pues siento que los Chiefs ahí le van a poner una paliza a los Jaguars. Semana 6, otra vez hay doble cartelera. Y se van a enfrentar los Bills y los Falcons. Duelo interesante. Y los Commanders y los Bears. Bueno, los Bears veremos con qué cara nos sorprenden esta temporada. Y es el más imperdido. Yo creo que el que más atención me llama es el de Falcons y Bills. Veremos qué pasa. Después, semana 7, que es la última campaña de doble Monday Night Football, se van a enfrentar los Lions y los Buccaneers. Interesante. Y los Texans y los Seahawks. Bueno, los Seahawks que siento que va a ser va a pelear el sembrado número 1 del próximo draft. Después, semana 8, Commanders y Chiefs. Imperdible, juegazo que puede ser. Semana 9, Cardinals y Cowboys.
Ok, interesante. Semana 10, Eagles y Packers. Sí, porque la temporada pasada se fueron a playoffs, lo jugaron y ganaron los Eagles. Y puede estar interesante este duelo. Semana 11, Cowboys y Raiders. Ok, puede estar interesante también. Semana 12, Panthers y 49ers. Más o menos. Veremos qué equipo juega peor, si los Packers o los 49ers. Que los 49ers no sé cómo vengan para esta próxima campaña, que repito, se les fue mucho talento, pero en una campaña llegan al Super Bowl, a la siguiente ni a eso llegaron. Entonces veremos qué pasa. Semana 13, grandes recuerdos, un Giants contra Patriots, pero ya no son los mismos, no es lo mismo, o sea, para nada, y pues ni a cuál irle, pero no es lo mismo ver un Giants contra Patriots de 2008, 2007, que ver un Giants contra Patriots de 2025, o sea, para nada. Nada más este lo pusieron por tradición y porque fueron grandes Super Bowls que nos dieron, pero ahí fuera ya no están ni Manning ni Brady. Semana 14, Eagles y Chargers. Ok, puede estar interesante, me gusta. Semana 15, Dolphins y Steelers. Ok, también, pero que yo he dicho que los Steelers no, porque quién sabe qué coreback vaya a jugar o si vaya a ser el pinche Mason Rudolph, que en serio no sirve, en serio. Yo no sé por qué lo siguen contratando, pero bueno. Semana 16, los 49ers contra los Colts. Ok, más o menos puede ser a ver quién se puede dar al tú por tú. Y semana 17, Rams contra Falcons. Ok, también puede estar interesante. Bueno, pues así fue la cartelera del Monday Night Football. Ahora vamos con el calendario completo para la semana 1. Bueno, kickoff, ya lo saben. Eagles contra Cowboys. Jueves 4 de septiembre. Ahora, en Sao Paulo, Brasil, faltó decir que ya está el partido en Sao Paulo. Se van a enfrentar los Chiefs y los Chargers el viernes 5 de septiembre. De ahí nos vamos a los del domingo. Domingo 7 de septiembre, Raiders contra Patriots, Steelers contra Jets, Dolphins contra Colts, Cardinals contra Saints, Giants contra Commanders, Panthers contra Jaguars, Bengals contra Browns, Buccaneers contra Falcons, Titans contra Broncos, 49ers contra Seahawks, Lions contra Packers, Texans contra Rams, los Ravens contra los Bills y Vikings contra Bears. Bueno, pues así fue el calendario para la semana 1, queridos amigos. En serio, se viene una gran campaña, pero he tenido unas dudas ahí de lo que puede haber en la temporada, ¿no? Sobre todo con los partidos de que, ay, este sí, este no, en fin. Y bueno, pues vámonos con las divisiones, con los partidos, a quién se va a enfrentar. Y vamos a empezar con el de la conferencia americana. Y vamos a empezar con los Bills de Buffalo, que en la semana 1, 7 de septiembre van contra Baltimore. Semana 2, 14 de septiembre contra los Jets. Semana 3, septiembre 18, jueves, contra Miami. Semana 4 contra Nueva Orleans. Semana 5 contra Nueva Inglaterra. Semana 6 contra Atlanta. Semana 7 descansan. Semana 8 van contra Carolina. Semana 9 contra Kansas City, imperdible. Semana 10 contra Miami, semana 11 contra Tampa, semana 12 contra Houston, semana 13 contra Pittsburgh, semana 14 contra Cincinnati, semana 15 contra Nueva Inglaterra, semana 16 contra Cleveland, semana 17 contra Filadelfia y semana 18 contra los Jets de Nueva York. Ahora vámonos con los Jets. ¿Quiénes se van a enfrentar los Jets para la próxima campaña? Semana 1 contra Pittsburgh, semana 2 contra Buffalo, semana 3 contra Tampa, semana 4 contra Miami, semana 5 contra Dallas, semana 6 contra Denver, semana 7 contra Carolina, semana 8 contra Cincinnati, semana 9 descansan, semana 10 contra Cleveland, semana 11 contra Nueva Inglaterra,
semana 12 contra Baltimore, semana 13 contra Atlanta, semana 14 contra Miami, semana 15 contra Jacksonville, semana 16 contra Nueva Orleans, semana 17 contra los Pats y semana 18 nuevamente con los Bills. Vámonos con los Patriots. Semana 1 contra los Raiders, semana 2 contra los Dolphins, semana 3 contra Pittsburgh, semana 4 contra Carolina, semana 5 contra los Bills, semana 6 contra Nueva Orleans, semana 7 contra Tennessee, semana 8 contra Cleveland, semana 9 contra Atlanta, semana 10 contra Tampa, semana 11 contra los Jets, semana 12 contra Cincinnati, semana 13 contra los Gigantes, semana 14 descansan, semana 15 contra Buffalo, semana 16 contra Baltimore, semana 17 contra los Jets y semana 18 contra Miami. Ahora vamos con los Dolphins. Semana 1 contra los Colts, semana 2 contra los Patriots, semana 3 contra los Bills, semana 4 contra los Jets, semana 5 contra los Panthers, semana 6 contra los Chargers, semana 7 contra los Browns, semana 8 contra los Falcons, semana 9 contra los Ravens, semana 10 contra los Bills, semana 11 contra los Commanders, semana 12 descansan, semana 13 contra los Saints, semana 14 contra los Jets, semana 15 contra los Steelers, semana 16 contra los Bengals, semana 17 contra los Buccaneers y semana 18 contra los Patriots. Bueno, ahora vamos con la división norte de la americana y vamos a empezar con los Baltimore Ravens. Los Ravens en semana 1 contra los Bills, en semana 2 contra los Browns, semana 3 contra los Lions, semana 4 contra los Chiefs, semana 5 contra los Texans, semana 6 contra los Rams, semana 7 descansan, semana 8 contra los Bears, semana 9 contra los Dolphins, semana 10 contra los Vikings, semana 11 contra los Browns, semana 12 contra los Jets, semana 13 contra los Bengals, semana 14 contra los Steelers, semana 15 contra los Bengals, semana 16 contra los Patriots, semana 17 contra los Packers y semana 18 contra los Steelers. Ahora vamos con los mismos Steelers. Semana 1 contra los Jets, semana 2 contra los Seahawks, semana 3 contra los Patriots, semana 4 contra los Vikings en Dublín, semana 5 descansan, semana 6 contra los Browns, semana 7 contra los Bengals, semana 8 contra los Packers, semana 9 contra los Colts, semana 10 contra los Chargers, semana 11 contra los Bengals, semana 12 contra los Bears, semana 13 contra los Bills, semana 14 contra los Ravens, semana 15 contra los Dolphins, semana 16 contra los Lions, semana 17 contra los Browns y semana 18 contra los Ravens. Ahora vamos con los Browns. Semana 1 contra los Bengals, semana 2 contra los Ravens, semana 3 contra los Packers, semana 4 contra los Lions, semana 5 contra los Vikings, semana 6 contra los Steelers, semana 7 contra los Dolphins, semana 8 contra los Patriots, semana 9 descansan, semana 10 contra los Jets, semana 11 contra los Ravens, semana 12 contra los Raiders, semana 13 contra los 49ers, semana 14 contra los Titans, semana 15 contra los Bears, semana 16 contra los Bills, semana 17 contra los Steelers, semana 18 contra los Bengals. Bueno, y por último contra los Cincinnati Bengals. Semana 1 contra los Browns, semana 2 contra los Jaguars, semana 3 contra los Vikings, semana 4 contra los Broncos, semana 5 contra los Lions, semana 6 contra los Packers, semana 7 contra los Steelers, semana 8 contra los Jets, semana 9 contra los Bears, semana 10 descansan, semana 11 contra los Steelers, semana 12 contra los Patriots, semana 13 contra los Ravens, semana 14 contra los Bills, semana 15 contra los Ravens, semana 16 contra los Dolphins, semana 17 contra los Cardinals y semana 18 contra los Browns. Ahora vamos con la división oeste de la conferencia americana. Los Chiefs, semana 1 contra los Chargers en Brasil, semana 2 contra los Eagles, semana 3 contra los Giants, semana 4 contra Baltimore, semana 5 contra Jacksonville, semana 6 contra Detroit, semana 7 contra los Raiders, semana 8 contra Washington, semana 9 contra Buffalo, semana 10 descansan, semana 11 contra los Broncos, semana 12 contra los Colts, semana 13 contra los Cowboys en Thanksgiving, semana 14 contra Houston, semana 15 contra los Chargers, semana 16 contra Tennessee, semana 17 contra los Broncos y semana 18 contra los Raiders de Las Vegas. Ahora vámonos con los Chargers, semana 1 contra los Chiefs en Brasil, semana 2 contra los Raiders, semana 3 contra los Broncos, semana 4 contra los Giants, semana 5 contra los Commanders, semana 6 contra los Dolphins, semana 7 contra los Colts, semana 8 contra los Vikings, semana 9 contra los Titans,
semana 10 contra los Steelers, semana 11 contra los Jaguars, semana 12 descansan, semana 13 contra los Raiders, semana 14 contra los Eagles, semana 15 contra los Chiefs, semana 16 contra los Cowboys, semana 17 contra los Texans y semana 18 contra los Broncos. Ahora vamos con los Broncos. Los Broncos, semana 1 contra los Titans, semana 2 contra los Colts, semana 3 contra los Chargers, semana 4 contra los Bengals, semana 5 contra los Eagles, semana 6 contra los Jets, semana 7 contra los Giants, semana 8 contra los Cowboys, semana 9 contra los Texans, semana 10 contra los Raiders, semana 11 contra los Chiefs, semana 12 descansan, semana 13 contra los Commanders, semana 14 contra los Raiders, semana 15 contra los Packers, semana 16 contra los Jaguars, semana 17 contra los Chiefs y semana 18 contra los Chargers. Y por último con los Raiders. Los Raiders en la semana 1 se verán las caras con semana 1 contra los Patriots, semana 2 contra los Chargers, semana 3 contra los Commanders, semana 4 contra los Bears, semana 5 contra los Colts, semana 6 contra los Titans, semana 7 contra los Chiefs, semana 8 descansan, semana 9 contra los Jaguars, semana 10 contra los Broncos, semana 11 contra los Cowboys, semana 12 contra los Browns, semana 13 contra los Chargers, semana 14 contra los Broncos, semana 15 contra los Eagles, semana 16 contra los Texans, semana 17 contra los Giants y semana 18 contra los Chiefs. Y para cerrar la conferencia americana, vamos con la división sur. Y vamos a empezar con los Texans. En la semana 1 van contra los Rams, semana 2 contra los Buccaneers, semana 3 contra los Jaguars, semana 4 contra los Titans, semana 5 contra los Ravens, semana 6 descansan, semana 7 contra los Seahawks, semana 8 contra los 49ers, semana 9 contra los Broncos, semana 10 contra los Jaguars, semana 11 contra los Titans, semana 12 contra los Bills, semana 13 contra los Colts, semana 14 contra los Chiefs, semana 15 contra los Cardinals, semana 16 contra los Raiders, semana 17 contra los Chargers y semana 18 contra los Colts. Ahora vamos con los Titans. Semana 1 contra los Broncos, semana 2 contra los Rams, semana 3 contra los Colts, semana 4 contra los Texans, semana 5 contra los Cardinals, semana 6 contra los Raiders, semana 7 contra los Patriots, semana 8 contra los Colts, semana 9 contra los Chargers, semana 10 descansan, semana 11 contra los Texans, semana 12 contra los Seahawks, semana 13 contra los Jaguars, semana 14 contra los Browns, semana 15 contra los 49ers, semana 16 contra los Chiefs, semana 17 contra los Saints y semana 18 contra los Jaguars. Y hablando de los Jaguars, también calendario de los Jaguars, semana 1 contra los Panthers, semana 2 contra los Bengals, semana 3 contra los Texans, semana 4 contra los 49ers, semana 5 contra los Chiefs, semana 6 contra los Seahawks, semana 7 contra los Rams, semana 8 descansan, semana 9 contra los Raiders, semana 10 contra los Texans, semana 11 contra los Chargers, semana 12 contra los Cardinals, semana 13 contra los Titans, semana 14 contra los Colts, semana 15 contra los Jets, semana 16 contra los Broncos, semana 17 contra los Colts y semana 18 descansan. Y por último, los Indianapolis Colts, semana 1 contra los Dolphins, semana 2 contra los Broncos, semana 3 contra los Titans, semana 4 contra los Rams, semana 5 contra los Raiders, semana 6 contra los Cardinals, semana 7 contra los Chargers, semana 8 contra los Titans, semana 9 contra los Steelers, semana 10 contra los Falcons, semana 11 descansan, semana 12 contra los Chiefs, semana 13 contra los Texans, semana 14 contra los Jaguars, semana 15 contra los Seahawks, semana 16 contra los 49ers, semana 17 contra los Jaguars y semana 18 contra los Texans. Pues así es, queridos amigos, este fue el calendario de todos los equipos de la conferencia americana. Ahora vamos con la conferencia nacional, con el este, para empezar con los Philadelphia Eagles, que son los campeones actuales. Y bueno, pues ya lo había dicho, ¿no? En la semana 1 abren contra los Cowboys, en la semana 2 contra los Chiefs, en la semana 3 contra los Rams, en la semana 4 contra los Buccaneers, en la semana 5 contra los Broncos, en la semana 6 contra los Giants, en la semana 7 contra los Vikings, en la semana 8 contra los Giants, en la semana 9 descansan, en la semana 10 contra los Packers, en la semana 11 contra los Lions, en la semana 12 contra los Cowboys, en la semana 13 contra los Bears, en la semana 14 contra los Chargers, en la semana 15 contra los Raiders, en la semana 16 contra los Commanders, en la semana 17 contra los Bills y en la semana 18 contra los Commanders nuevamente. Y hablando de los Commanders,
Los Commanders se van a enfrentar en semana 1 contra los Giants, en semana 2 contra los Packers, en semana 3 contra los Raiders, en semana 4 contra los Falcons, en semana 5 contra los Chargers, en semana 6 contra los Bears, en semana 7 contra los Cowboys, en semana 8 contra los Chiefs, en semana 9 contra los Seahawks, en semana 10 contra los Lions, en semana 11 contra los Dolphins, semana 12 descansan, en semana 13 contra los Broncos, en semana 14 contra los Vikings, en semana 15 contra los Giants, en semana 16 contra los Eagles, en semana 17 contra los Cowboys y en semana 18 contra los Eagles. Ahora vamos con los Dallas Cowboys. Los Cowboys en semana 1 contra los Eagles, en semana 2 contra los Giants, en semana 3 contra los Bears, en semana 4 contra los Packers, en semana 5 contra los Jets, en semana 6 contra los Panthers, en semana 7 contra los Commanders, en semana 8 contra los Broncos, en semana 9 contra los Cardinals, semana 10 descansan, en semana 11 contra los Raiders, en semana 12 contra los Eagles, en semana 13 contra los Chiefs, en semana 14 contra los Lions, en semana 15 contra los Vikings, en semana 16 contra los Chargers, semana 17 contra los Commanders y semana 18 contra los Giants. Y para terminar con esta división, en semana 1 los Giants van contra los Commanders, en semana 2 contra los Cowboys, en semana 3 contra los Chiefs, en semana 4 contra los Chargers, en semana 5 contra los Saints, en semana 6 contra los Eagles, en semana 7 contra los Broncos, en semana 8 contra los Eagles, en semana 9 contra los 49ers, en semana 10 contra los Bears, en semana 11 contra los Packers, en semana 12 contra los Lions, en semana 13 contra los Patriots, semana 14 descansan, en semana 15 contra los Commanders, semana 16 contra los Vikings, semana 17 contra los Raiders y semana 18 contra los Cowboys. Ahora vamos con la división norte de la Conferencia Nacional y vamos a empezar con los Lions. Semana 1 contra los Packers, semana 2 contra los Bears, semana 3 contra los Ravens, semana 4 contra los Browns, semana 5 contra los Bengals, semana 6 contra los Chiefs, semana 7 contra los Buccaneers, semana 8 descansan, semana 9 contra los Vikings, semana 10 contra los Commanders, semana 11 contra los Eagles, semana 12 contra los Giants, semana 13 contra los Packers, semana 14 contra los Cowboys, semana 15 contra los Rams, semana 16 contra los Steelers, semana 17 contra los Vikings y semana 18 contra los Bears. Estará interesante ver el Bears contra Lions ahora que Ben Johnson es parte de los Chicago Bears. Y hablando de los Bears y de Ben Johnson, ¿cómo está el calendario de los Chicago Bears? Y bueno, semana 1 contra los Vikings, semana 2 contra los Lions, semana 3 contra los Cowboys, semana 4 contra los Raiders, semana 5 descansan, semana 6 contra los Commanders, semana 7 contra los Saints, semana 8 contra los Ravens, semana 9 contra los Bengals, semana 10 contra los Giants, semana 11 contra los Vikings, semana 12 contra los Steelers, semana 13 contra los Eagles, semana 14 contra los Packers, semana 15 contra los Browns, semana 16 contra los Packers, semana 17 contra los 49ers y semana 18 contra los Lions. Y ahora vamos con los Minnesota Vikings. Los Vikings en la semana 1 van contra los Bears, en semana 2 contra los Falcons, en semana 3 van contra los Bengals, en semana 4 contra los Steelers, en semana 5 contra Cleveland, en semana 6 descansan, en semana 7 contra los Eagles, en semana 8 contra los Chargers, en semana 9 contra los Lions, en semana 10 contra los Ravens, en semana 11 contra los Bears, en semana 12 contra los Packers, en semana 13 contra Seattle, en semana 14 contra Washington, en semana 15 contra los Cowboys, en semana 16 contra los Giants, en semana 17 contra los Lions y en semana 18 contra los Packers. Y hablando de los Packers, en semana 1 contra los Lions, en semana 2 contra los Commanders, en semana 3 contra los Browns, en semana 4 contra los Cowboys, en semana 5 descansan, en semana 6 contra los Bengals, en semana 7 contra los Cardinals, en semana 8 contra los Steelers, en semana 9 contra los Panthers, en semana 10 contra los Eagles, en semana 11 contra los Giants, en semana 12 contra los Vikings, en semana 13 contra los Lions, en semana 14 contra los Bears, en semana 15 contra los Broncos, en semana 16 contra los Bears, en semana 17 contra los Ravens y en semana 18 contra los Vikings. Pues así es el calendario de la División Norte de la Conferencia Nacional.
Bueno, ahora vamos con la división oeste de la misma conferencia y vamos a empezar con los 49ers. En la semana 1 contra los Seahawks, en semana 2 contra los Saints, semana 3 contra los Cardinals, semana 4 contra los Jaguars, semana 5 contra los Rams, semana 6 contra los Buccaneers, semana 7 contra los Falcons, semana 8 contra los Texans, semana 9 contra los Giants, semana 10 contra los Rams, semana 11 contra los Cardinals, semana 12 contra los Panthers, semana 13 contra los Browns, semana 14 descansan, semana 15 contra los Titans, semana 16 contra los Colts, semana 17 contra los Bears y semana 18 contra los Seahawks. Ahora vamos con los Cardinals. Los Cardinals, semana 1 contra Nueva Orleans, semana 2 contra Carolina, semana 3 contra San Francisco, semana 4 contra los Seahawks, semana 5 contra los Titans, semana 6 contra los Colts, semana 7 contra los Packers, semana 8 descansan, semana 9 contra los Cowboys, semana 10 contra el Seattle, semana 11 contra San Francisco, semana 12 contra Jacksonville, semana 13 contra los Buccaneers, semana 14 contra los Rams, semana 15 contra Houston, semana 16 contra los Falcons de Atlanta, semana 17 contra Cincinnati y semana 18 contra los Rams. Y hablando de los Rams en semana 1 contra los Texans, semana 2 contra los Titans, semana 3 contra los Eagles, semana 4 contra los Colts, semana 5 contra los 49ers, semana 6 contra los Ravens, semana 7 contra los Jaguars, semana 8 descansan, semana 9 contra los Saints, semana 10 contra los 49ers, semana 11 contra los Seahawks, semana 12 contra los Buccaneers, semana 13 contra los Panthers, semana 14 contra los Cardinals, semana 15 contra los Lions, semana 16 contra los Seahawks, semana 17 contra los Falcons y semana 18 contra los Cardinals. Y por último con los Seahawks, semana 1 contra los 49ers, semana 2 contra los Steelers, semana 3 contra los Saints, semana 4 contra los Cardinals, semana 5 contra los Bucks, semana 6 contra los Jaguars, semana 7 contra los Texans, semana 8 descansan, semana 9 contra los Commanders, semana 10 contra los Cardinals, semana 11 contra los Rams, semana 12 contra los Titans, semana 13 contra los Vikings, semana 14 contra los Falcons, semana 15 contra los Colts, semana 16 contra los Rams, semana 17 contra los Panthers y semana 18 contra los 49ers. Y por último, la división sur de la Conferencia Nacional. Y vamos a empezar con los Falcons. Semana 1 contra los Buccaneers, semana 2 contra los Vikings, semana 3 contra los Panthers, semana 4 contra los Commanders, semana 5 contra los... Descansan, semana 6 contra los Bills, semana 7 contra los 49ers, semana 8 contra los Dolphins, semana 9 contra los Patriots, semana 10 contra los Colts, semana 11 contra los Panthers, semana 12 contra los Saints, semana 13 contra los Jets, semana 14 contra los Seahawks, semana 15 contra los Bucks, semana 16 contra los Cardinals, semana 17 contra los Rams y semana 18 contra los Saints. Y hablando de los Saints, ellos en la semana 1 se van a enfrentar contra los Cardinals, semana 2 contra los 49ers, semana 3 contra los Seahawks, semana 4 contra los Bills, semana 5 contra los Giants, semana 6 contra los Patriots, semana 7 contra los Bears, semana 8 contra los Bucks, semana 9 contra los Rams, semana 10 contra los Panthers, semana 11 descansan, semana 12 contra los Falcons, semana 13 contra los Dolphins, semana 14 contra los Bucks, semana 15 contra los Panthers, semana 16 contra los Jets, semana 17 contra los Titans y semana 18 nuevamente con los Falcons. Y vamos con los Buccaneers. Los Buccaneers en la semana 1 se van a enfrentar ante los Falcons. En semana 2 van contra los Texans. Semana 3 contra los Jets. Semana 4 contra los Eagles. Semana 5 contra los Seahawks. Semana 6 contra los 49ers. Semana 7 contra los Lions. Semana 8 contra los Saints. Semana 9 descansan. Semana 10 contra los Patriots. Semana 11 contra los Bills. Semana 12 contra los Rams, semana 13 contra los Cardinals, semana 14 contra los Saints, semana 15 contra los Falcons, semana 16 contra los Panthers, semana 17 contra los Dolphins y semana 18 contra los Panthers. Y hablando de los Panthers, vamos con la última y nos vamos, el último equipo. Semana 1 contra los Jaguars, semana 2 contra los Cardinals, semana 3 contra los Falcons,
semana 4 contra los Patriots, semana 5 contra los Dolphins, semana 6 contra los Cowboys, semana 7 contra los Jets, semana 8 contra los Bills, semana 9 contra los Packers, semana 10 contra los Saints, semana 11 contra los Falcons, semana 12 contra los 49ers, semana 13 contra los Rams, semana 14 descansan, semana 15 contra los Saints, semana 16 contra los Buccaneers, semana 17 contra los Seahawks y semana 18 contra los Buccaneers. Pues así es, queridos amigos, esto fue los calendarios de la próxima campaña 2025 para la temporada de la NFL. Muchas gracias, queridos amigos, estén al pendientes de nuestro contenido. Si ya nos siguen en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todas nuestras redes. Aún así estamos en Spotify y Apple Podcast y iHeartRadio. En fin, queridos amigos, muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares una semana más. Gracias y que Dios los bendiga.